Vamos a conversar con Carlos Vecchio, él es coordinador político nacional de Voluntad Popular. Carlos estuvo en la clandestinidad en Venezuela y tuvo que salir del país porque se le dictó auto de detención. Carlos Vecchio llegó a los Estados Unidos el 5 de junio del 2014, es decir, ha pasado un año desde que saliste de Venezuela. ¿Cómo se ve el país en la circunstancia por la que atraviesa Carlos Vecchio y en la circunstancia por la cual está atravesando Venezuela? Bienvenido, Carlos. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Edania, por esta oportunidad. Y debo comenzar diciendo la reflexión importante de haber dejado mi país, que fue una de las decisiones más difíciles que me ha tocado en mi vida, por razones políticas en pleno siglo XXI. Eso te da más o menos un diagnóstico de cómo está Venezuela. O sea, que en pleno siglo XXI, una persona, un venezolano, tenga que dejar su país por la manera como piensa políticamente y ser perseguido porque todavía continúa el acoso, bueno, es un síntoma muy malo de la democracia venezolana o del sistema que nosotros tenemos. A nivel internacional, que he estado pues llevando una gira internacional denunciando lo que está pasando en Venezuela, yo me ahorro hoy las palabras, Idania. Yo creo que el mundo reconoce hoy que Venezuela está inmersa en una profunda crisis, sobre todo de ausencia de democracia y de violaciones claras a los derechos humanos, y que reconoce abiertamente que hay presos políticos y que requiere un acompañamiento para que nosotros podamos como venezolanos buscar una salida a esta crisis. Y como venezolano te digo que esta es la peor crisis de nuestra historia. Nosotros somos el peor país de este continente en este momento, desde el punto de vista político, porque ningún otro país de este continente, quizás pongo a un lado en este momento a Cuba, ha violado los derechos humanos como lo ha hecho este gobierno, ha atropellado a los venezolanos en su libertad como lo ha hecho este gobierno. Es un sistema que rompió lo que yo llamo la convivencia democrática. No hay convivencia democrática en este momento. Desde el punto de vista económico, Idania, somos el peor país de la región, incluso por debajo de Haití y de Cuba. Vamos a tener un crecimiento negativo. O sea, no vamos a crecer económicamente y, por supuesto, tiene un efecto en lo social porque nosotros, de acuerdo a las cifras de la CEPAL, aumentamos los niveles de pobreza. En términos de violencia, somos uno de los países más violentos del continente. Entonces, estamos en nuestra peor crisis y así se está viendo, así lo ve el mundo. Y yo creo que hoy nadie pone en duda que Venezuela tiene una profunda crisis, y si queremos ponerlo en términos latinoamericanos, creo que el destino de la democracia hoy se está jugando en la región, en Venezuela, y por lo tanto la comunidad internacional tiene una voz que decir en este momento también. He tenido la oportunidad de ir a varios foros internacionales. He tenido la oportunidad de visitar varios países para actividades de nuestro canal, y en distintos foros me he encontrado con Carlos Vecchio. ¿Eso forma parte de tu quehacer político, de tu activismo político hoy en día? Sin duda. De hecho fue, digamos, la decisión que me inclinó a asumir este rol. Yo pasé 108 días en la clandestinidad. Yo estoy enfrentando los mismos delitos que Leopoldo López. Tengo los mismos delitos en la misma causa. Leopoldo está hoy preso. Por supuesto, la pregunta lógica de Diana me dice, ¿y por qué tú no estás preso? Yo estuve escondido y luego de una decisión política decidimos, bueno, aquí cada quien tiene que jugar un rol. En este momento el rol que le toca a Leopoldo, uno de los más duros, el más difícil, estar preso, y en ese caso pues la decisión nuestra fue, Carlos, te toca un rol internacional de denunciar lo que está pasando. Y eso me ha llevado, Idania, en este año a estar también en distintos países, en reuniones con multilaterales como la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como también he estado con distintos presidentes, parlamentos latinoamericanos, expresidentes, organizaciones civiles, donde nos ha llevado a nosotros, o que hemos llevado el mensaje de lo que está pasando en Venezuela, y que escuchen pues nuestra voz y nuestra versión y lo que nosotros aspiramos para el país. Creo que después de un año, las expectativas, y esto no es un trabajo que se le puede atribuir a una persona, estoy hablando de que es la suma de varios, pues, donde están las esposas de los presos políticos, donde están personas de la unidad, líderes políticos, que hemos sumado nuestro granito de arena, y hoy creo que internacionalmente logramos mucho más allá de lo que nosotros nos propusimos cuando llegamos. Carlos Vecchio, ¿ha querido volver a Venezuela? ¿Se plantea, se cuestiona en algún momento estar fuera? Bueno, es que yo quiero estar en Venezuela, y Dani, nunca he querido salir. Me vi obligado a salir.
Y yo lo digo muy claro, Yania, el día que yo salí de Venezuela yo lloré, y lo digo con toda claridad, pero lloré porque no podía entender cómo yo tenía que abandonar mi país por razones políticas en pleno siglo XXI, que esa no es la Venezuela que nosotros merecemos. Y lloré porque uno no puede amar a su patria si no la siente, si no la llora. Pero al propio tiempo esto no me detuvo, más bien me hizo reafirmar ese momento de que más que nunca tengo que seguir contribuyendo mi granito de arena para que ese cambio se produzca. Entonces, de manera que salir obligado, forzado por una circunstancia, indudablemente que te pega mucho en lo personal y tú quieres estar en tu país. ¿Puede producirse un cambio desde la Asamblea Nacional en el caso de que la oposición venezolana adquiera una mayoría en las elecciones del 6 de diciembre? Sin duda, yo creo que puede ser la construcción del inicio de un cambio político en Venezuela. Yo no tengo duda, Dania, que en Venezuela ya está corriendo un cambio político irreversible. Y te lo digo con temas, con, digamos, elementos objetivos, porque mucha gente podrá decir, bueno, eso lo estoy escuchando desde hace tiempo. No, por lo menos en nuestro caso, lo hemos dicho que a partir del 13 de abril del año pasado, cuando se dio la elección entre Maduro y Enrique Capriles, el pueblo de Venezuela mandó una señal muy clara, Idania, donde dice, estamos buscando un modelo distinto al que hoy nos está gobernando. Y nosotros, cuando nos pensamos que no podíamos ni siquiera estar cerca de esa elección, se logró lo que se logró. Y ese cambio ha seguido. Hoy, en más del 80%, Idania no está conforme con quien está en el poder, no está conforme como se ha conducido Venezuela. Y lo peor, que ve que el futuro va a estar mucho peor. De manera que hoy la gente está buscando un cambio. Nosotros podríamos comenzar a construir ese cambio desde la Asamblea, y estoy convencido que nuestro pueblo se va a expresar. Y Dania, si me permites, me gustaría preguntarle a Carlos Vecchio con respecto al tema electoral en Venezuela y cómo lograr, además, con las condiciones actuales de Venezuela, un cambio para las elecciones. Un proceso que, según denuncia la oposición, reviste una absoluta desventaja. Mira, nosotros estamos claros del régimen que estamos enfrentando. ¿Qué hemos hecho a nivel internacional tomando en cuenta eso? Porque son 16 años que ya tenemos en esta lucha y sabemos quién está en el poder, que no tiene escrúpulos para hacer lo que le da la gana para tratar de mantenerse en el poder. Ahora, primero hay que destacar la circunstancia actual. Por primera vez en 16 años, las condiciones políticas están indicando que hay un viento de cambio a favor. Eso no estaba antes. Si hoy hay una realidad política mayoritaria con fuerza que dice no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Eso no es suficiente. Es clave, pero no es suficiente. ¿Qué hemos planteado a nivel internacional y que tienen que ver con este aspecto? Uno, no puede haber, o digamos, para celebrar unas elecciones y que cumpla con un estándar internacional, tiene que darse la liberación de los presos políticos. La oposición no puede estar tras las rejas, tiene que estar detrás de nuestro pueblo buscando y apoyándolo en su causa. Eso ha sido un planteamiento que hemos hecho a la comunidad internacional. Segundo aspecto, la observación internacional calificada. Tuvimos la oportunidad de estar en Bruselas, en la cumbre de Europa, entre CELAC, Latinoamérica e Europa, e hicimos este planteamiento. Luego estuvimos en la cumbre de la OEA e hicimos este planteamiento. Las dos instituciones están de acuerdo en ir a Venezuela. ¿Por qué una observación internacional calificada? Claro. Para buscar ese equilibrio, para que nosotros podamos tener un equilibrio en esa elección, porque ya conocemos de los abusos, y el pueblo de Venezuela pueda expresarse tranquilamente. De manera que estas son condiciones que estamos estableciendo donde la comunidad internacional sí tiene un rol, y lo he dicho claramente. Cuando se habla de democracia y derechos humanos, no hay frontera, Idania, no hay nacionalidad. Allí la comunidad internacional tiene un rol, y la comunidad internacional entiende que hay una crisis, y si hay una crisis tiene que mediar, y para que esa elección contribuya a darle una salida a esa crisis, estos dos aspectos, a nuestro modo de ver, son claves. Carlos, te quiero dar las gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Muchísimas gracias a ti, un placer. Vuelvo contigo a los estudios en nuestro Centro Internacional de Noticias.